interesante, porque los mismos discípulos del Señor en algunas ocasiones preguntaron, bueno, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Y andaban con él, no sabía quién era. Porque todos nosotros tenemos en nuestra vida, por ahí dicen que uno tiene varias identidades, que la identidad pública es una, que la identidad íntima es otra. Los adolescentes que van a salir a la clase ya se fueron todos. Por aquí la hermana Eli, la del piano, hermana Elizabeth, me dijo que los adolescentes ya se fueron. O sea que aquí ya estamos puro viejos. Entonces podemos hablar como viejos aquí, ¿cierto? Entonces dicen que uno tiene una parte íntima. Y que por ahí me decía una psicóloga, ¿dónde está la psicóloga de la iglesia? ¿Cuál es usted, la psicóloga? ¿Dónde está? Se la llevaron. Bueno, gracias a Dios porque yo hablo locura y entonces ella después dice, hermano, eso no es así, pero ya, ¿para qué? Entonces dicen que uno tiene un área de la vida que se llama el área oculta. Oculta. ¿Cierto, doctora? Por allá me dijeron que sí, ella sabe de eso. Entonces, que uno tiene esas tres fases: la pública, la íntima y la oculta. Que la pública la conoce todo el mundo. La íntima la conocen los que conviven con uno ahí en la casa. Ya. La esposa se supone que conoce el área íntima de uno, la esposa. Y uno conoce el área, esa zona de la vida, esa área de la vida íntima. Y hay otra parte que nada más la conoce uno y Dios, que es la parte oculta de la vida de cada uno, que uno no quiere y no está obligado a publicarlo. No está obligado. Ni lo íntimo ni lo oculto está obligado a sacarlo de ahí. Eso pertenece a la vida de uno. Así que usted tiene derecho a pensar allá con cualquiera de estas direcciones, la dirección pública, la dirección íntima o la dirección oculta. Por eso los que se casan le dicen a uno, ay hermano, es que yo no sabía que esta mujer era así. Entonces yo le digo, es que eso pertenece a su área íntima que ahora la comparte con usted. Y por eso usted no lo debía saberlo. Y ahora que lo sabe, pues tiene que aprender a convivir con esas características íntimas de él o de ella, que a veces se hace complejo. Porque qué bonito es que nosotros podamos tener una vida pública que concuerde con la vida íntima y que en lo oculto de nuestra vida no tengamos muchas cosas guardadas. Eso sería bonito, ¿verdad? Vamos entonces a seguir hablando acerca de que Jesús, Él quería que lo conocieran. No por lo que hacía, porque hay gente que se hace famosa por lo que hace.
Y entonces hay gente que dice, vea, yo conozco un buen zapatero. Y voy donde digo, Señor, ¿usted qué es? Y me dice, zapatero. Y yo, no, usted no es zapatero. Usted arregla zapatos. Porque nadie es zapatero. Nosotros somos seres humanos que hacemos cosas. A veces definimos lo que somos por lo que hacemos. Y en eso hay que ser cuidadoso. Porque nadie es lo que hace. Nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, utilizamos eso. Es que él es médico, él es arquitecto o ella es arquitecta, él es ingeniero o ella es ingeniera. Él es. Pero cuando usted se está metiendo con el ser, no necesariamente tiene que describir lo que hace. Entonces Jesús, en su interés porque lo conocieran, Él se interesó porque lo conocieran. Entonces, Él no decía lo que hacía, sino que Él decía lo que era. Y en esto, hermanos, esto a nosotros nos produce tranquilidad. Porque nosotros, los que manejamos esta doctrina, la doctrina de que Jesucristo es el verdadero y único Dios. ¿Cuántos creen esa doctrina? Entonces nosotros no tenemos un Dios oculto. Yo he ido a algunas reuniones, que no las presido yo, reuniones de padres de familia, reuniones de líderes. Y en algunas ocasiones el que preside la reunión dice, bueno, señores, entendiendo que para cada quien hay un Dios, vamos a invocar al Dios el que usted crea. Y se ponen de pie, y a mí me ha tocado orar en la plaza pública. Y yo me acerco a personas y digo, oiga, ¿usted conoce al Dios al que usted le ora? Me dice, no, yo no lo conozco, pero yo sí sé que hay un Dios. No lo conozco. Entonces es diferente hablar de alguien que no se conoce y la persona hasta cree en un Dios que no conoce. Es muy diferente que la vida nuestra o que el sentir nuestro, o es muy diferente a la fe nuestra. Porque nosotros creemos en un Dios que se ha dado a conocer. Y que no tiene temor en decir lo que es. No tiene temor. Nosotros a veces tenemos temor, o nos molesta, nos disgusta. Cuando mis hijos estaban en el colegio todavía, en el bachillerato, en la primaria, que se reformó la educación en Colombia y se estableció esa modalidad y que por cada llamado de atención que había en el colegio se abría una carpeta con el debido proceso. A mí me tocó vivir ese momento. Y eso me llamaban del colegio. Usted es el papá de Jaime Augusto, para no tocar a Carlos Daniel que está aquí. Y a veces quería decir que no era el papá. Porque cuando uno lo llaman allá al salón de coordinación de disciplina, entonces como los papás aguantamos más,
la coordinadora de disciplina regaña más al papá que al muchacho. Usted sabe que en el debido proceso a los muchachos no lo pueden regañar. Entonces los profesores inventaron eso de que fueran los papás. Y yo me aguantaba unos regaños. Afortunadamente sus hijos no le han dado esa carga. Los felicito, ustedes tienen cara de tener hijos muy lindos, muy buenos, muy queridos. Pero hay momentos en donde a uno le da como que ganitas de decir que no. No, yo no soy el papá, pero me toca decir que sí. Y por decir que sí, me aguantaba yo un sermón como de media hora. Por eso yo tengo compasión de ustedes cuando estoy dando el sermón. Afortunadamente aquí es un sermón que compartimos de bendición de la palabra. Allá era un sermón de psicología, educación, psicopedagogía. Señor Barranco, porque mire que los hijos en el colegio es el reflejo de lo que hay en la casa. Mentira más grande, pero hay que creerla. Y entonces si el muchacho aquí peleó, es porque usted en su casa se la pasa peleando. Pero déjeme explicarle, no, espérese un momentico. Diga, señora. Ya. Bueno, en la época mía, en la época de estudiante, que era más fácil, no había tanto debido proceso. Traiga su acudiente. Yo afortunadamente estudié en un colegio que quedaba en el centro de la ciudad. Y entonces uno se iba por allí a un almacén, le decía a uno de los vendedores, señor, tengo un problema, necesito que me ayude. ¿Y usted por qué se ríen? Entonces no les termino de contar. Y los señores vendedores, esos queridos, nos ayudaban. Yo necesito que usted sirva de acudiente mío hoy. Vaya al colegio y te dice que usted me representa y le doy permiso para que me regañe delante del coordinador. Y entonces pues era fácil. Pero ahora con esto del debido proceso ya tiene que firmar el que tiene la firma registrada en el colegio. Entonces a nosotros nos tocó el tiempo más difícil. Y después de ese sermón yo decía, es que yo soy el papá, yo soy, y yo tengo que responder por lo que hace mi hijo, y yo tengo que aguantarme el sermón de esta señora, y tengo que venir entonces los sábados a la escuela de padres. A mí me metieron los sábados en la escuela de padres, porque mis hijos supuestamente eran una vergüenza para esta sociedad. Supuestamente, según decía la señora, de acuerdo a los indicadores de gestión educativa del colegio. Y entonces todos los sábados de 6 de la mañana a 9 de la mañana, durante 3 meses participé de la escuela de padres para enseñar a un pastor viejo como yo, canoso, enseñarlo a criar hijos, según ellos decían. Y todo porque yo dije, yo soy el papá. Y porque asumí la posición de el yo soy. Porque no me dio vergüenza negar quién soy. Porque fui a responder por lo que soy. ¿Será que el Señor, cuando nos mira aquí como sus hijos, estará dispuesto a defendernos? ¿Estará dispuesto a hacer todo por nosotros? Y sabemos nosotros que tenemos un papá que no nos niega. Y que a nosotros tampoco nos da vergüenza decir quién es nuestro papá.
¿Ah? Yo hacía la fila en la cárcel de Bogotá, visitando allá a los presos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos todos los colombianos cuando estamos haciendo una fila? ¿Ah? Enterarnos por qué razón el otro está haciendo fila. ¿Cierto? Y entonces uno está haciendo la fila y uno dice, hasta que uno se atreve, ¿y usted a quién viene a ver? Esa frasecita la tiene uno ahí hasta que la persona cambie la cara, porque cuando uno ve esa cara bravo dice, no le pregunto, todavía no es el tiempo. Hasta que de pronto dicen y que la guardia está demorada, quién sabe qué pasará, aquí no tienen consideración con uno y tal, empieza la persona como a quejarse. Entonces uno le pregunta, ¿y usted a quién viene a visitar? Y qué tristeza cuando van los papás a visitar a los hijos. Hombre, yo tengo un hijo aquí, muchacho que se extravió en la vida y tal. Yo soy el papá y me atrevo a venir a la cárcel. O cuando es el hijo el que viene a visitar al papá. No, yo vengo a visitar a mi viejo muy especial. Entonces cuando son esas situaciones así un poquito vergonzosas, la persona no quiere dar mucha explicación, ¿cierto? Uno descubre que, ¿y qué más le pregunto? ¿Qué le pregunto yo a un papá que tiene un hijo preso? Oiga, ¿será que usted lo crió mal? ¿Cierto? Usted lo crió mal y por eso está su hijo aquí. Lo felicito porque tiene un hijo en la cárcel. A todos nos pasa igual, nos quedamos sin preguntas, sin palabras. ¿O qué le pregunta uno a un hijo que tiene su papá preso? Entonces uno dice, hombre, tranquilo, está bien, eso sí. Ya no quiere saber mucho más. Pero cuando tú tienes un papá que hace cosas buenas, tu papá del cual te enorgulleces, a veces no esperamos ni que nos pregunten, y entonces uno habla del papá de uno, o habla del hijo de uno, ¿ya? Cuando estos muchachos, hijos míos, de los cuales el colegio decía que no servían, estaban en la Orquesta Filarmónica Nacional de Batuta, y se presentaban en el Teatro Colón en Bogotá. Y yo llegaba allá así, sacando pecho, con entrada de pase de cortesía, de esos que, VIP, entrada VIP, que uno entra por la otra puerta donde no entra todo el mundo, y entra allá, y entonces uno se acerca y dice, mire, el del oboe, el del violonchelo, ese es hijo mío. Yo, allá está, ese es hijo mío, el negrito que ve allá. Y el otro que usted ve allá, ese es hijo mío. Y es que yo lo puse a estudiar música desde niño. Y es que ellos son músicos y no sé qué. Y dele. Y a veces hasta la gente se fastidiaba. Me dejaban hablando solo. Porque dependiendo del conocimiento que tenemos de alguien, hablamos y testificamos, o callamos y nos avergonzamos. Miren lo que dice la Escritura, puestos en pie. Tranquilo que el hermano Jaime predica así. Póngase de pie ahora. No, es que a veces el ingeniero me dice, ¿a qué hora comienzo a predicar? Cuando yo comienzo a hablar estoy predicando. No se preocupen. Evangelio de San Juan, el capítulo número 9. Versículos 10 hasta el 12. San Juan capítulo 9, versículo 10 hasta el versículo 12. Y estamos hablando acerca de cómo nuestro Dios se nos da a conocer.
Empezamos la semana pasada hablando acerca de el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Mire este acontecimiento. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, ¿qué? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Es un momento especial en nuestra vida en el cual recibimos tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra edifique nuestras vidas y nos dé, Señor, el conocimiento que necesitamos para crecer cada día en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Pueden sentarse. Y si te preguntan por él, ¿qué respondes tú? Vea lo que acontece y llega una pregunta. Todo lo que acontece genera una pregunta. Cuando se da testimonio de Jesús, se generan preguntas. Tú debes aprender a hablar de Jesús al punto que la gente pregunte por él. A mí no me gusta hablar mucho de la iglesia, hablo como cuerpo de Cristo. Pero a veces hablamos tanto de nuestras costumbres, de la organización, de tantas cosas religiosas que practicamos, que se nos olvida hablar de Jesús. Pero aquí hay un hecho interesante. Le preguntaron a este joven, ¿y dónde está él? Él sabía cómo se llamaba. Él sabía lo que había hecho Jesús por él. Él sabía muchas cosas. Aún sus padres le dijeron, a nosotros no nos pregunten, ya él tiene edad para responder. Y él en su conocimiento podía testificar. Y digo, no, ese hombre que se llama Jesús, él se me acercó, hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé. Me fui para Siloé como él me dijo, regresé y ahora veo. Qué bonito testimonio. Pero viene la pregunta. Eso te ha servido a ti. Pero lo que te ha servido a ti, aunque sea bonito, ahora ¿qué tanto significa para mí? Hay gente que quiere vivir con los testimonios de otros. Pero Jesucristo no vino aquí a hacer obras para dejar testimonios. Esos testimonios confirmaban que en él había un poder especial. Pero el propósito de Jesús al venir a estar en la tierra era que tuviesen claridad acerca de quién es Dios. Él se manifiesta en un momento histórico interesante.
Cuando Pablo llega a Atenas, en el capítulo 17 de los Hechos está narrado que él llega a Atenas y encuentra que ya en Atenas había un desarrollo religioso. Y los atenienses resolvieron el problema religioso fácil. Para que los religiosos no se peleen, hagamos un templo a donde acudan todos los religiosos. Y en ese templo le hacemos un altar a cada dios. Y se acabó. En este momento en que en Colombia estamos luchando por la igualdad religiosa, porque libertad tenemos pero igualdad no. Reunidos alguna vez con el secretario de gobierno de Bogotá, del Distrito Capital, y entonces fuimos varios de diferentes organizaciones religiosas, un señor musulmán, un señor adventista, un señor bautista, un señor luterano, un señor anglicano, un señor evangélico y un señor pentecostal y una señora judía, a reclamar porque nosotros queremos tener igualdad. Y entonces este señor la vio fácil y dijo: oiga, ahora que los veo a ustedes así, ¿por qué no hacemos como centros comerciales religiosos? ¿Cómo así? Centros de servicio religioso. El hombre muy ateniense, muy ateniense. Sí, donde se concentre el servicio religioso. Y entonces que hayan unos cubículos, los pentecostales en este salón, los adventistas en este, los bautistas en este, los luteranos por aquí, los anglicanos por acá, los judíos, los musulmanes, y que entonces sea la concentración de los religiosos y cada quien. Eso se ve bonito. Y claro, urbanísticamente es cierto, doctora Marcela, sería un éxito. Ya ella se está imaginando y está haciendo por ahí, diseñando en su cabeza cómo sería eso. Pero la importancia es qué tanto conoces tú al Dios que sigues. ¿Y qué significa para ti el conocerlo? Cuando hablas de Él, ¿qué tanto interrogante produce tu conversación en las personas a las que tú le hablas de Él? Porque a veces hablar de lo que no se conoce es complejo. ¿Por qué? Porque no se tienen respuestas. Y por eso este hombre, la respuesta es la más sencilla de todas las respuestas. ¿Qué respondió él? No sé. Cuando usted responde así, ¿qué le siguen preguntando? Usted se encuentra con un perdido y ese perdido le pregunta: Señor, ¿dónde queda el pueblito paisa? Y usted le dice: no sé. Entonces él le va a preguntar: ¿y cómo llego allá? Este señor está loco. Señor, ¿usted sabe dónde cojo la regional? No sé. Con esa respuesta, ¿qué pasa? ¿La conversación qué? Se acaba. Si yo que estoy interesado por saber dónde está Él, y tú que tienes un tremendo testimonio, me dices: no sé.
Ya tu testimonio no me emociona para nada. Así que tú puedes tener el testimonio más lindo del mundo. Hermano, que es que mire que yo era un perdido, que yo era un no sé qué, que hay gente que les fascina recordar lo que eran. Yo no sé para qué. Por allá una vez me visitó un hermano que vende los CD con el testimonio, porque él y que fue preso y conoció al Señor en la cárcel y quiere que todo el mundo se entere por qué fue a la cárcel. Eso hasta cuenta con detalles cómo fue que él cometía los homicidios que lo llevaron a la cárcel. Usted exprime así el CD y le sale sangre al CD. Y entonces él se fascina en contar el testimonio. Pero si después del testimonio la gente no pregunta por Jesús, es porque el testimonio no está produciendo nada. Pero si la gente pregunta, ¿y dónde está Él? Ya no están pensando en tu testimonio, sino que están pensando en sus necesidades. Si Él le dio vista a este ciego, yo que tengo vista, hay tantas cosas que no veo. Lo necesito a Él. Por eso quiero saber dónde está Él. Pero en esta hora, qué interesante es saber que un día usted y yo estábamos ciegos. Vivíamos en las tinieblas, dando tumbos en la vida sin saber para dónde íbamos. Pero qué interesante es saber que este Dios al que nosotros seguimos, cuando estábamos en tinieblas, entonces Él nos dijo un día a nosotros, y qué bueno que pongas ahí San Juan capítulo 8 verso 12. Cuando usted y yo estábamos en tinieblas, y hasta con ganas de encontrar la luz, y de pronto hasta anduviste en una religión y en otra, pero nada te resplandecía. De pronto oímos una voz de uno que nos dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos han oído esa voz? ¿Cuántos saben que Jesús es la luz del mundo? Él se identifica a los que están en tinieblas, porque a veces nosotros condenamos a la gente que está en tinieblas. Ay, hermano, es que mire, por aquí pasan muchos marihuaneros. Están en tinieblas. Eso es lo normal que pasen. Es que, hermano, los índices de violencia, hermano, es que mire que ahora hay niñas embarazadas, hermano, que mire que ahora hay hijos que matan a los papás, y hay papás que no quieren a los hijos, y entonces queremos describir mucho lo que acontece en el mundo de las tinieblas. Y a veces hasta, yo me he encontrado con cristianos que se vuelven investigadores del mundo de las tinieblas. No, hermano, que el demonio que domina las tinieblas se llama fulanito. Y que ese demonio tiene es una hueste de demonios y saben del mundo de las tinieblas. Yo nunca me he dedicado a investigar mucho las tinieblas, yo personalmente. Porque el día que me encontré con el que es la luz, entonces me interesé por conocerlo mejor a Él. Apláudalo. ¿Te quiere aplaudir? Apláudalo con libertad.
Gloria a Dios. Cuando Él dijo, yo soy, es decir, está mostrando su identidad. Quiero que me conozcan. Si me están siguiendo, quiero que me conozcan. No anden con un desconocido, hablábamos aquí la semana pasada. Jesucristo no es un Dios que se esconde. Jesucristo es un Dios que se da a conocer. Y eso es lo bonito de Él, ¿verdad? Eso es lo bonito, o sea, yo sé quién es Él. Y ya he aprendido que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Así que cuando tengo hambre, ya sé dónde saciar el hambre. Yo no tengo que estar buscando a otro, buscando cualquier doctrina por ahí, buscando cualquier lugar para saciar el hambre. No. ¿Ah? Si Él mismo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Entonces la alegría del hambriento no es tener hambre. Yo me he encontrado con gente que se la pasa toda la vida investigando y averiguando. Un día hablaba yo con una doctora en estos temas socioreligiosos. Ella ha hecho más investigaciones sobre el hecho religioso en Latinoamérica y se volvió especialista y las universidades la contratan. Y la señora está exponiendo sobre el pensamiento religioso y todo. Y ella cada día me dice a mí, Pastor Barranco, pero es que el mundo teológico, religioso, social es tan complejo que yo investigo y ahora se va a ir a Alemania, por allá hay que a seguir estudiando. Y ella con hambre por conocer, y yo sin tanta biblioteca y sin tanta academia, me encontré con el pan que me quitó el hambre, que se llama Jesucristo. Es bueno conocer, es bueno saber, es bueno investigar. Pero si yo tengo un hambre que no me sacia con nada, es porque no me he encontrado con el pan vivo que descendió del cielo. Y ahora, si tú caminas en este mundo dando tumbos, no me digas que tienes la luz. Ay, hermano, es que yo no sé qué camino coger. Es que yo no sé qué ruta seguir. Es que yo no sé qué carrera estudiar, me dicen los jóvenes. Es que yo no sé cuál de todas es la que me gusta. Es que yo no sé, hermano, qué decidir. Pues si no sabes todo eso, ¿por qué? Porque te falta una cosa interesante. Visión. Visión. Estás en tinieblas. Yo me encuentro con cristianos, tienen al Señor, pero lo tienen desconectado, por eso le digo. Te falta luz. Ya. Te falta luz. Y yo te pregunto, ¿conoces al Señor? Ay, sí, hermano, yo lo conozco. ¿Sabes que Él es la luz del mundo? Sí. Y que el que lo sigue a Él no anda en tinieblas. Sí. ¿Y entonces por qué andas en tinieblas? ¿Ah? No puede ser. El Hijo de Dios y el que tiene al Señor y conoce esta doctrina es la persona más iluminada del mundo. Es que yo no sé qué paso tomar. Hay gente que está al borde del abismo. Señor, muéstrame para dónde cojo.
Y el Señor te está mostrando, pero tú eres el que no quieres abrir los ojos. Bueno, Señor, yo voy a avanzar por aquí. ¿Por qué vas a avanzar en el negocio? Si no tienes claro para dónde vas, no avances. ¿Por qué vas a avanzar en tu vida sentimental? Es que me voy a tirar al abismo a ver dónde caigo. No. Si hay algo que el cristiano puede o debe aprovechar en la vida, es que si tengo a Jesús, no ando en tinieblas. Ahora que pasó la Feria del Libro y en todas las últimas 5 versiones de la Feria Internacional del Libro, los libros que más se venden es acerca de cómo asegurar el futuro. Porque la gente está preocupada por el futuro. Y la gente averigua sobre el futuro. Eso se hizo tan famoso que ya los señores brujos tienen espacio de televisión. Le abrieron en todos los programas de farándula su sesión exclusiva para los que leen el tarot, para los que leen la mano, para los que leen la frente, para los que leen todo lo que tengan que leer. En la época de nuestras abuelas era cuando leían el asentado del tinto, ¿cierto? El cuncho del tinto lo revolvían y volteaban el pocillo, y a la media hora venían a leer el futuro de cada uno de los que tomó tinto. Bueno, eso era la estrategia de descubrir el futuro en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Costumbres indígenas, los que venimos de allá de esas raíces. Hola. Si nos ponemos a averiguar, seguramente ellos no tenían, pero ahora la gente quiere descubrir el futuro. Gracias. Y venden libros sobre cómo descubrir el futuro. Y hay cristianos preocupados por el futuro. Pero qué interesante es saber por qué te preocupa el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es oscuro, ¿cierto? Tú no puedes ver más allá de los que tienes delante de sus ojos. No puedes ver. Hasta aquí llegó mi mirada. Pero hay alguien que produce tranquilidad a nuestra vida. Uno que me dice que es la luz del mundo. Y que me dice a mí que el que lo sigue a él no andará en tinieblas. Es decir, tendrá la bombilla encendida todo el tiempo. Dele gloria a Dios. Necesitas tener la bombilla encendida todo el tiempo. En el momento de tomar decisiones, qué bueno tener la bombilla encendida. ¿Para dónde voy? Yo sí sé para dónde voy. Porque yo no ando en tinieblas. Hay gente que se la pasa caminando en las tinieblas y entonces se tropiezan por aquí y se hacen daño. Y cogen para el otro lado y vuelven y se tropiezan y se hacen daño. Ay, por aquí tampoco era el camino. Ay, por aquí tampoco era el camino. Te metes a estudiar una cosa y te sale. Te metes en un negocio y te sale. Te metes en una relación sentimental y te molesta. Te metes entonces en otro mundo del deporte y no es por ahí. Y no descubres para qué estás en esta vida. No lo descubres.
En la época pasada, en el siglo pasado, a nosotros casi nos convencían que todo el mundo servía para todo. ¿Ya? Todo el mundo. Entonces yo una vez hablé con una joven que estaba toda triste. Ella estaba triste. Estaba en la universidad, pero esa cara de tristeza, jovencita. Y entonces yo le dije, ven acá, ¿y qué es lo que te pasa? No. Lo que pasa es que mi papá es un señor adinerado. Y yo, bueno, y eso no produce tristeza, eso debería producir alegría. Pero es que mi papá dice que un hombre con el dinero que él tiene debe tener una hija que sea médico, doctora de medicina. Y entonces, como yo soy la hijita mayor, él me dijo que me matriculara en medicina. Y él tiene la plata suficiente. Le pagó el preuniversitario. Y lo perdió. Imagínense, yo nunca había visto que se perdiera un preuniversitario, pero bueno, ella lo perdió. Lo repitió. Entró a medicina, primer semestre, lo perdió. Y no, mi hijita, vaya que le pago otro porque yo no estaré feliz hasta que usted sea médico. Porque para mí la satisfacción más grande es tener una hija médico. Y ese señor creía que todos los que terminaban bachillerato podían ser médicos. Y que para ser médico se necesitaba solo tener dinero. Y él estaba convencido de que en la vida con el dinero se logra todo. Y estaba acabando con la vida de la hija. Cierto, yo entonces me acordé de una frase muy famosa en Colombia, famosa por las telenovelas mexicanas: los ricos también lloran. Y esta muchacha, hija de un rico, no era feliz estudiando. Y el papá le decía, mijita, no importa, si tiene que repetir el semestre, repítalo, yo no la regaño. Al contrario, así aprende más. Porque repitiendo, pues, en la repetición se aprende, decía el viejo. Y ella no. Entonces, mire, tenía recursos. Tenía un papá que quería hacerla médico. Pero ella no había nacido en este mundo para ser médico. Ni para estudiar medicina. Y entonces, bueno, empezamos a conversar. Y de pronto le dije yo un día, ven acá, un poquito de trampa, pero de la buena. Y tu papá sabe con precisión que tú sí te matriculas en medicina. Ah, no, él no sabe. Él, pues yo le digo, estoy matriculado y lo que hace es girar la plata. Y yo le dije, entonces, mira a ver, descubre para tu vida cuáles son el propósito de Dios para tu vida. Y al fin y al cabo, tú ahora no le digas la palabra médico, sino doctora. Papá, yo sí quiero ser doctora. Y tú le pides la plata y te matriculas en la carrera que tú descubras que es para ti. Y entonces pues ella, yo no era pastor, así que podía dar esos consejos. Ella hizo eso. Se puso a analizar y se puso a orar. Y aunque el papá quería que ella fuese médico, Dios no quería. Y entonces ella aprovechó y dijo, papá, listo, ya me matriculé, pero se matriculó en lo que ella quería hacer. Y descubrió que era para ella.
Oiga, le cambió el rostro 100%. Porque usted sabe que la alegría del corazón, ¿qué pasa? ¿Hermosea qué? El rostro. Se le hermoseó el rostro, no necesitó de cirugía plástica, ni de botox, ni de nada de eso. Sino que descubrió que para enfrentarse a este mundo de tinieblas, lo que se necesita es luz. Y el Señor iluminó su vida y la guió, y a los pocos días estaba contenta. Y todavía sigue contenta. Porque nuestro Dios, al que ilumina, le muestra el camino por el cual puede ser feliz. Descubrir que Jesús es la luz. Hermano, eso es algo maravilloso. Tú tendrás que tomar decisiones esta semana. Y no sabes qué decidir. Yo te digo que hay uno que sí sabe cuál es la mejor decisión para tu vida. No tienes que ir a consultar al hechicero, no tienes que ir a consultar al adivino. No, los que tenemos a Jesús tenemos la bendición de que no importa que el mundo esté en tinieblas. Cuando vino oscuridad en Egipto, ¿qué pasó con la casa de los hijos de Dios? Y en la casa de los hijos de Dios, ¿qué había? Había luz. Los demás andaban en tinieblas, pero los hijos de Dios tienen derecho a andar en luz. Así que yo te invito, descubre la luz que hay en Jesús. Yo soy la luz. Hay gente que se sacia y se alimenta de Jesús, pero no avanza. Y se quedan conformes ahí saciados. No, es que yo descubrí que Jesús es el pan de vida. Sí. Bueno, y te alimentaste. ¿Qué le dijeron al profeta? Levántate y come. ¿Y por qué tienes que comer? Porque te espera un largo camino. ¿Cuánto tiempo llevas comiendo en el Evangelio? Yo no sé. Yo no sé. A los cristianos que no avanzan en la vida cristiana, o que no avanzan en su vida diaria, o que no avanzan en su vida, porque les da miedo dar un paso y decir, ay no hermano, es que tengo miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque no veo. Entonces se quedan bonitos, alimentándose, comiendo y comiendo y comiendo. Y Jesús es el pan de vida y yo me alimento de Él. Pero ¿para qué te alimentas si no avanzas? Yo me alimento es porque tengo que avanzar. Pero hermano, es que yo no avanzo porque me da miedo. Ah, porque apenas descubriste que es el pan de vida, te quedaste comiendo. Entonces por eso le digo, descubrir quién es Jesús es un compromiso grande. Él me alimenta, pero también me ilumina. Damos gloria a Dios. Yo soy la luz del mundo. El que te sacia y el que te ilumina, dice el Señor. ¿Y para qué necesito que me ilumine? Porque voy por un desierto en el cual hay oscuridad. Pero el Señor le dijo, cuando se hizo de noche, le dijo a Moisés, tranquilo Moisés, yo te prometí que mi presencia, ¿qué? Irá contigo para darte, ¿qué? Descanso. Así que no te preocupes, que en la noche mi presencia irá contigo. ¿Y cómo se manifestará tu presencia? Vas a ver una columna de fuego que te iluminará, te quitará el frío y te guiará. Qué bonito saber eso, ¿verdad? ¿Para qué?
para que en el momento de las tinieblas también avances. También avances. El cristiano que se fija en la crisis mundial, entonces no avanza. Ay, hermano, que es que el desempleo, que la crisis, que la situación difícil, que los índices de violencia, que hermano, mire, tantas cosas malas que hay. Pero ¿para qué me muestras las tinieblas si yo tengo la luz? No te angusties porque hay otros que avanzan. Porque aquí dices, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Necesitas esa luz? Yo la necesito a diario. Y si lo conozco a Él, entonces puedo avanzar. Yo le decía a ustedes aquí, hermano, me encanta el cristiano. A mí personalmente me encanta, pero al Señor mucho más. El cristiano que le gusta avanzar. Ese cristiano disfruta conocer a Dios. Y entonces le gusta avanzar. Parece que no ve obstáculos. Porque la luz no nos muestra tanto los obstáculos. La luz lo que nos muestra es el camino. Porque hay dos maneras de vivir la vida. Viendo obstáculos o viendo el camino. Y hay gente que es feliz viendo los obstáculos y se entretiene en los obstáculos. Y otros que no miran los obstáculos, sino que miran el camino. Mire, aquí está este obstáculo aquí. Y yo puedo ser terco y decir, no, yo quiero coger por aquí. Es que quiero llegar allá y quiero coger por aquí. Y hay gente que se pasa la vida, no, yo de aquí no me quito hasta que no se quite el obstáculo. No, el Señor te ilumina y dice, mira, el camino es por acá. ¿Ve? Pero y el obstáculo no me interesa, yo estoy viendo el camino. Y a muchos les hace falta descubrir dónde está el camino. No lo ven, porque andan en tinieblas. Pero esta iglesia se mueve y avanza. Gloria a Dios, porque andamos en la luz que Él nos da, en la luz que Él nos muestra y en el camino que Él nos indica. Dele gloria a Dios. Por eso yo te digo, antes de decidir y antes de avanzar, descubre que en Él tienes la luz de la vida. Y aprovecha esa oportunidad. Él es la luz de mi vida. Por eso avanzo tranquilo. Por eso no me quedo estancado. Por eso desde que lo conocí a Él no me da miedo caminar. No me da miedo avanzar. No me da miedo hacer negocio. No me da miedo estudiar. No me da miedo pensar en el futuro. No, porque Él ilumina mi vida. ¿Será que en esta mañana hay alguien que tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer? No sabe qué decidir, no sabe qué camino coger, no sabe qué camino tomar, pero en esta mañana quiere apropiarse de la identidad de Jesús como la luz del mundo y quiere decir, Señor, ven a mi vida, ilumina mis pasos, porque quiero decidir lo mejor para mí. Hay alguien que se atreve a salir de su puesto y aquí de rodillas acercarse al Señor y decirle, Señor, en las decisiones de mi vida quiero que tú me ilumines, quiero que tú me muestres el camino. Aleluya. Una decisión laboral, una decisión educativa, académica, una decisión sentimental, una decisión social, no sé qué tendrás que decidir, pero deja que el Señor te ilumine, porque Él es la luz del mundo y quiere iluminar tu vida. Gracias te damos, Señor.